La ley de causa y efecto. ¿Cuántas veces se ha acusado a la religión de haberse inventado reglas morales destinadas a cloroformar y a esclavizar al pueblo? Es cierto que ha habido, a lo largo de los siglos, hombres de iglesia que cometieron abusos, se sirvieron de su poder para imponer reglas, prácticas que eran absurdas, crueles. De acuerdo, pero esto no es razón para negar la realidad de las leyes que rigen los mundos psíquico y espiritual, porque estas leyes existen y son análogas a las que rigen el mundo físico. La existencia de leyes físicas puede ser comprobada diariamente por cualquier persona. Si pone la mano en el fuego, se quema. Si no mira dónde pone los pies, tropieza y se cae. Si se pone frente a un coche que circula a toda velocidad, es derribada y aplastada, etc. Leyes idénticas rigen igualmente nuestro organismo. El que se alimenta demasiado o demasiado poco, o absorbe alimentos indigestos, mina su salud. El que trabaja demasiado, se agota, y el que no trabaja, se anquilosa, etc. Nadie pone en duda las leyes de la física o las de la higiene, y aunque no se respeten, se admite, al menos, su existencia. Pero cuando se trata de las leyes morales, pocos son hoy los que aceptan reconocerlas, y aunque aún persista una mínima creencia en el valor de un cierto orden de cosas. ¿Cuántos escritores, filósofos, artistas, sabios, difunden teorías, escriben libros, crean obras que solo pretenden acabar con este resto de creencias? Es de estas leyes morales precisamente de las que os quiero hablar, porque a aquellos que no las reconocen les faltará siempre algo esencial. A lo largo de la historia, los humanos han recibido innumerables prescripciones según su mentalidad, su nivel de cultura y de evolución. En realidad, las reglas esenciales son muy pocas, y os diré que, para mí, la primera ley moral se encuentra en la agricultura. Se cosecha lo que se siembra. Es la ley de causa y efecto. Según hayamos sembrado, causa, así recogeremos efecto. Todos los agricultores saben que si plantan una higuera no recogerán uvas sino higos, y que no recogerán cerezas de un manzano. Pues bien, para aquel que sabe observar y reflexionar, esta ley de la agricultura es la ley moral más grande. Cosechamos lo que hemos sembrado o plantado. Esta ley es absolutamente verídica en el plano físico y es también verídica en los demás planos. Esto quiere decir que, si os manifestáis con egoísmo, violencia, crueldad, es como si sembraseis semillas y un día vosotros mismos cosecharéis el egoísmo, la violencia y la crueldad que os vendrán de los demás. Y será inútil, entonces, quejaros o indignaros. ¿Cómo me hacen a mí semejantes cosas? Si os hacéis este tipo de preguntas es que ni siquiera sois unos buenos jardineros. Cuando un jardinero no ve crecer lo que no ha sembrado, no se enfada. Si sembró nabos, cuando salen de la tierra no les reprocha que no sean puerros o fresas. En apariencia, los humanos saben muy bien en qué consiste la agricultura y hasta podemos oírles citar: quien siembra vientos, recoge tempestades. Cuando se trate de procesos físicos o de acontecimientos, son sabios, pero en lo que respecta al terreno psíquico, son ignorantes. Y sin embargo, todo el mundo puede constatar esta verdad y experimentarla, es irrefutable. Pero en vez de aceptarla, la mayoría de la gente se pierde en unas reflexiones y unos argumentos originales para justificar su conducta, y aunque la realidad les demuestre lo contrario, se obstinan en el error. Evidentemente, lo que a menudo impide comprender a los humanos es la lentitud con la que actúan las leyes. Ni el bien ni el mal se pronuncian inmediatamente. Sucede exactamente como en el organismo. El que se excede en la comida, en el alcohol, fuma demasiado, etc. no necesariamente cae enfermo enseguida. Pero es fácil prever que, si no cambia rápidamente de régimen, no podrá escapar a la enfermedad.
El organismo de aquel que sobrepasa la medida en cualquier terreno es como un armazón que está siendo carcomido por los gusanos. No lo destruyen de la noche a la mañana, pero años después de repente la casa se desploma. Muchas cosas suceden así en la vida, pero como los hombres no comprenden cómo trabajan las leyes, razonan sobre un lapso de tiempo demasiado limitado y sacan conclusiones erróneas. Un hombre se conduce como un tirano o como un timador y todo le va bien. Come, bebe, trafica, se enriquece y los demás, al observarle, se dicen: puesto que todo le sale bien, es que no hay ni leyes ni justicia, y procuran imitarle. Y sin embargo, alguien que es honesto, que hace el bien, no obtiene demasiadas recompensas. Entonces, la conclusión que se obtiene es que no vale la pena seguir su ejemplo. Todos piensan que, si hubiese justicia, esta debería manifestarse más rápidamente. En realidad, para comprender cómo trabajan las leyes, se necesitaría poder observar a los seres y a los acontecimientos durante un largo periodo. Un momento aislado del periodo en el que se inscribe es insuficiente para que podamos pronunciamos. Mirad lo que sucede en ciertos países, por ejemplo. A menudo, solo siglos después podemos comprender cómo cayeron, poco a poco, en decadencia. Quienes vivieron esta decadencia no eran conscientes de ella. Y lo mismo sucede para los individuos. A veces no podemos constatar las consecuencias de una conducta, buena o mala, en la encarnación actual, sino en la siguiente. Así que, procurad ser más clarividentes. Mirad más allá de la satisfacción inmediata de un deseo, de una necesidad, de un instinto. Y tratad de tener en cuenta vuestro bien lejano, definitivo, eterno, sabiendo que esta justicia, que os parece tan lenta, se manifiesta, en realidad, muy rápidamente, pero dentro de vosotros. Si fueseis realmente sensibles, sentiríais de inmediato cómo los pensamientos, los sentimientos y los actos de bondad encienden instantáneamente una luz en vosotros. Y como los pensamientos, los sentimientos y los actos inspirados por el deseo de dañar os oscurecen inmediatamente. Hace falta mucho tiempo para que las consecuencias se concreticen, pero dentro de vosotros es instantáneo. Todos aquellos que dejan que su cólera o su odio se viertan sobre los demás deben saber que antes de alcanzar a los demás, estos sentimientos pasan, primero, a través suyo y les envenenan. ¿Queréis envenenar a alguien? Venga, hacedlo, pero vosotros os envenenáis primero. Solo podréis recoger los frutos correspondientes a las semillas que sembrasteis. El hecho de que el tiempo no haya sido favorable, de que el sol lo haya quemado todo, de que haya llovido demasiado, o de que los pájaros y los topos se hayan comido la siembra, esa es otra cuestión. Se trata de accidentes que no varían en absoluto la realidad de la ley. Cada simiente produce su semejante, porque esta huella que posee la semilla no puede ser arrebatada. Podemos impedir, momentáneamente, que dé frutos, pero no cambiar su naturaleza. Es imposible quitarle el esquema que hace que dé trigo y no maíz. Yo os hablo de la naturaleza de la semilla, y el día en que las condiciones sean favorables, esta semilla germinará y dará frutos conforme a la huella buena o mala que hayáis grabado. Sí, porque debéis saber que todo se graba. Así pues, aunque seáis siempre amables, serviciales y os respondan de mala manera, esto no es importante, solo son detalles. Debéis observar de quién procede esas reacciones, cuándo se producen y en qué condiciones. Quizás seáis demasiado abiertos, demasiado confiados, y claro, de acuerdo con las normas de la sociedad actual, sois clasificados en la categoría de los imbéciles de quienes se puede abusar y a quienes se debe, incluso, combatir. Pero eso no significa nada, porque la gente y las condiciones varían mientras que las leyes son inamovibles.
Y cuando de nuevo sean restablecidos los valores verdaderos, cuando las opiniones y los comportamientos varíen, todo volverá a su lugar y recogeréis lo que hayáis sembrado. El bien produce siempre bien y el mal produce el mal. Haced el bien y os lo encontraréis, aunque no queráis. Y si empezáis encontrando el mal porque hay gente estrecha o malintencionada, eso no debe preocuparos demasiado porque el mal es pasajero y la justicia divina llegará. Un día, a reintegraros en vuestros derechos, tendrá en cuenta todo lo que habéis sufrido haciendo el bien, y vuestra recompensa será tanto más grande. Vosotros ocupaos solamente de seguir actuando correctamente, alimentando buenos pensamientos, buenos sentimientos, porque os lo repito, todo este bien, antes de afectar a los demás, os afecta primero a vosotros, instalando en vuestro interior el amor, la paz, la luz, y esto es lo esencial. Si todavía no sabéis lo que es el bien, no sabéis hasta qué punto es poderoso y capaz de protegeros. Cuando habéis reforzado el bien en vosotros, este se convierte en un baluarte que rechaza el mal que puedan haceros y el mal ya no os alcanza. Ya es hora de que los humanos vean su existencia en un saber sólido, verídico, irrefutable, que todos puedan verificar, experimentar, alcanzar. ¿Quién puede negar que cosechemos lo que hemos sembrado? Nadie. Todo el mundo está persuadido de la veracidad de esta ley, pero solamente en el plano físico, no van más lejos. Pues ahora hay que avanzar para constatar que son las mismas leyes las que actúan porque la creación es una unidad. En todos los estados, en todos los niveles, encontramos los mismos principios, los mismos fenómenos, pero bajo una forma diferente y cada vez más sutil. Los 4 elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, obedecen a las mismas leyes, pero puesto que no son de la misma naturaleza, constatamos diferencias en sus manifestaciones. Reaccionan más o menos lentamente, más o menos violentamente, pero son exactamente los mismos principios los que los dirigen. Sabed, pues, que son también los mismos principios los que rigen el plano físico, el plano psíquico y el plano espiritual, y si nos oponemos a estas leyes que la inteligencia cósmica ha establecido desde la creación del mundo, nos disgregaremos. Pero la inteligencia cósmica es bien cruel, diréis, si destruye a las criaturas que se le oponen. No, ni siquiera se ocupa de ello. No quiere destruir a nadie, pero si por ignorancia, por mala voluntad, el ser humano no respeta este orden de cosas, las fuerzas que perturba son tan poderosas que es dislocado. El pobre diablo que quiere enfrentarse solo contra todo un ejército, es rápidamente aniquilado. El insecto que choca continuamente contra un cristal acaba por desplomarse, pero ¿acaso tiene la culpa el cristal? El hombre actúa como el insecto. Cree poder luchar contra las leyes divinas que no quiere respetar, y es triturado. 3. No es Dios quien le aniquila, sino el mismo que se ha expuesto a los peligros. De ahora en adelante, pues, tiene que quedaros bien claro. En cualquier terreno que sea, nada se produce en la existencia que no haya tenido previamente las condiciones para su realización, es decir, sin que existan causas para este suceso. Cuando se trata de acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales, todos admiten que hay causas y hasta pueden encontrarlas. Pero cuando se trata de estados psíquicos, muy pocos son capaces del mismo discernimiento. Están en una situación deplorable, y les es imposible comprender cómo han llegado a ella. Por otra parte, ni siquiera se les puede explicar de tan oscuro e ilógico que está todo en su cabeza. Habría que empezar de nuevo, desde el principio, para mostrarles cómo empezaron las cosas, dónde y cuándo empezaron a extraviarse, y de qué manera, poco a poco, han llegado a esta situación deplorable. Y sobre todo, deberían tener la buena voluntad de escuchar lo que se les dice, pero no la tienen.
Tratarán de buscar todo tipo de argumentos inverosímiles para justificar su situación. El principal argumento, además, es, en general, siempre el mismo. Los culpables son los demás. Sí, son los demás quienes no les comprenden, quienes no les ayudan ni les aman. Ellos, claro, son impecables. Nunca admitirán que hubo, en un momento, algo en su cabeza o en su corazón que les hizo equivocarse de camino. Se obstinan en esta vía, encontrando cada vez nuevos argumentos, nuevas razones para justificarse, sin apercibirse de que el mundo que fabrican en su cabeza carece de toda relación con la realidad. Y de esta manera, muchos acabaron por volverse locos. En todo caso, sabed que un maestro, la primera condición que pide y exige para reconoceros como su discípulo, es esta conciencia del encadenamiento de las causas y sus efectos, porque sabe que entonces podréis beneficiaros de los conocimientos que os dé en todos los campos. Pero si ve que no aceptáis verdaderamente esta ley, interiormente os cierra la puerta porque os considera como un ser peligroso. Se recoge lo que se siembra. Si estudiamos en detalle esta ley fundamental, si ampliamos su significado, se convierte en un sistema rico y profundo. La mayoría de las enseñanzas de la moral y de la religión no son más que diferentes aplicaciones de esta ley. Como el precepto de Jesús, por ejemplo: no hagas a los demás lo que no quisieras que te hiciesen a ti. ¿Y la reencarnación? La reencarnación también no es más que una aplicación de esta ley. Según la forma en que viváis esta reencarnación, preparáis la próxima. En cada instante, con vuestro trabajo interior, construís vuestro futuro.